Cuando vamos a cantar, hay que disponer el corazón, el alma y el cuerpo. Es decir, tiene que ser una alabanza íntegra, que todo esté involucrado, el alma, el cuerpo y el espíritu. Eso es lo que Dios desea de todo adorador, de toda persona que quiere expresar lo que siente en su corazón. Así pues, que no se me quede ninguno callado, porque todos vamos a alabar al Señor Jesucristo. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, porque quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, porque quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres mi luz. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, porque quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, porque quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres mi luz. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Jehová hizo los cielos y la tierra también. Él hizo al hombre santo, lo puso en el Edén. Le dio los mandamientos que el hombre no cumplió, y desde aquel entonces el pecado comenzó. Y desde aquel entonces el pecado comenzó. Jehová vino a la tierra para traer la luz. Vivió entre los hombres, su nombre es Jesús. Él tiene vida eterna, salud y libertad. Él vive en mi alma y te salvará también. Él vive en mi alma y te salvará también. Jehová hizo los cielos y la tierra también. Él hizo al hombre santo, lo puso en el Edén. Le dio los mandamientos que el hombre no cumplió, y desde aquel entonces el pecado comenzó. Y desde aquel entonces el pecado comenzó. Jehová vino a la tierra para traer la luz. Vivió entre los hombres, su nombre es Jesús. Él tiene vida eterna, salud y libertad. Él vive en mi alma y te salvará también. Él vive en mi alma y te salvará también. Estamos en la iglesia del nombre de Jesús, del nombre de Jesús, del nombre de Jesús. Estamos esperando el fuego celestial, el fuego celestial, el fuego celestial. El fuego está encendido, ¿y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? Se manifiestan dones muy dignos de admirar. La iglesia primitiva con nosotros está. Lenguas interpretadas, bautismo espiritual, diciéndole a las almas que se arrepientan ya. Diciéndole a las almas que se arrepientan ya. Y estamos en la iglesia del nombre de Jesús,
del nombre de Jesús, del nombre de Jesús. Estamos esperando el fuego celestial, el fuego celestial, el fuego celestial. El fuego está encendido, ¿y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? Se manifiestan dones muy dignos de admirar. La iglesia primitiva con nosotros está, lenguas interpretadas al bautismo espiritual, diciéndole a las almas que se arrepientan ya, diciéndole a las almas que se arrepientan ya, diciéndole a las almas que se arrepientan ya. Apreciados hermanos, una vez más, saludándoles en el bendito nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y trayéndoles este programa, un encuentro con la palabra de Dios, un programa semanal que llega hasta ustedes a través de este canal, con la finalidad de ayudar en el crecimiento espiritual del pueblo de Dios y entregar, como ya se ha dicho antes, una herramienta para evangelizar, para hablar a las personas. 7 pasos a la salvación que son muy importantes, y espero que esté coleccionando estos videos que a paso le van enseñando cómo se debe llevar una persona, inclusive darle la doctrina a través de estos 7 pasos hasta llevarlo al bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo y hacer un servicio. Bienvenidos entonces y muchas gracias por sus oraciones, por estar atentos a la predicación de la palabra del Señor. Hoy este es el tercer video y hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la fe. Recordemos que en el anterior estuvimos hablando acerca de la salvación a la manera de Dios, no como nosotros pensamos, no como alguien lo quiere establecer. Y 3 ejemplos fueron puestos en evidencia, como fue el caso de la construcción del arca de Noé. Noé hizo exactamente todo lo que Dios le mandó. El segundo ejemplo fue la construcción de el tabernáculo en el desierto. Moisés hizo el tabernáculo y hizo exactamente como Dios le mandó. Y el tercer ejemplo es el caso de Naamán el leproso, que aunque él se puso muy rebelde, porque él quería hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios, pero finalmente él accedió y fue y se zambulló en el río Jordán como lo envió el profeta, y de esa manera él fue limpio de su lepra. Entonces es a la manera de Dios. Y de allí la importancia de prestarle atención a la palabra de Dios. Es muy importante. Entonces, decíamos que para esto nos embarcamos en una aventura de fe. Vamos a mirar entonces la palabra del Señor y nos vamos a deleitar en esta ocasión con este primer paso a la salvación en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aquí tenemos unos textos bases que son Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza. En Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es un acto de fe. Aquí no podemos nosotros colocar una imagen, imaginaciones, conceptos, ideas, sencillamente creer que Dios existe y que la Biblia es la palabra de Dios. Y nos embarcamos en esa aventura de fe.
Para ser orientados hacia la salvación es necesario conocer al Salvador. Y para conocerle hay que oír su voz y para ello está su palabra. Tenemos Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí se destaca la importancia que tiene la palabra de Dios. Esto equivale a conocimiento, sencillamente porque yo no voy a confiar el destino de mi alma a un desconocido. Yo tengo que saber quién es Él. En otras palabras, conocerle para poder creer en Él. En este caso, el Evangelio presenta a Jesucristo como el único Dios verdadero, como el único Salvador, como el único que puede perdonar los pecados. Y gracias a Dios por ello. Entonces, la importancia de la investigación de la palabra de Dios. Debemos aceptarla en nuestro corazón, porque si no aceptamos la Biblia, ¿para qué hablamos de Dios? Si no aceptamos la palabra de Dios como tal, entonces no tiene ningún valor, no tiene absolutamente nada que ver. Para poder hablar de Dios, tenemos que aceptar la Biblia como único documento, como la infalible, la que tiene la verdad. Él dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Hebreos 4:12 nos habla de lo penetrante, de lo poderosa que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, o es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto entra, cuando nosotros le permitimos, entra, redarguye, nos examina, pone en evidencia lo que realmente somos nosotros en nuestro interior. Nadie más conoce nuestros pensamientos, nadie más conoce lo que hay dentro de nuestro ser, lo oculto que hay dentro de nuestro ser, sino la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, él le dice claramente, toda la escritura es inspirada por Dios y enseña la utilidad, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que es indispensable para poder ser un buen cristiano, tiene que ser regido por la palabra de Dios. Para servir y andar en el Espíritu es necesario oír, aprender, guardar y obrar, hacer la palabra de Dios. Y eso nos fortalece y nos vuelve cristianos maduros, listos para soportar cualquier situación que se nos pueda presentar en la vida. Proverbios capítulo 2, del verso 1 al 6 nos dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. El libro sagrado, la palabra de Dios, que testificamos, damos testimonio de su veracidad por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, no porque alguien vino y nos contó, sino que hemos vivido nuestra propia experiencia con la palabra de vida, con la palabra del Señor. Entonces, préstale oído, préstale atención y búscala, así como se busca, como se sacrifica la persona para adquirir la plata.
desde la mañana hasta el anochecer y muchas veces hasta muy temprano en la madrugada, hasta avanzadas horas de la noche, trabaja y trabaja con el fin de adquirir unos cuantos pesos para solucionar algunos problemas del hogar, personales, en fin. De esa manera nosotros, ojalá pudiéramos nosotros sacrificarnos por escuchar la palabra de Dios cada día, cada mañana, cada atardecer, porque ella es la vitamina, ella es la vida para nuestra alma, es la que nos fortalece y nos prepara para vivir esa vida futura en Cristo. Pero algo más, y la escudriñar es como a tesoros. Ya sabe que los tesoros están escondidos en lo más profundo de la tierra o del mar. Los tesoros no están encima, en la superficie. Hay que cavar, hay que ahondar, hay que trabajar duro para poder conseguir un tesoro, para poder hallar esas riquezas. De esa misma manera nos ilustra la palabra de Dios que nosotros debiéramos invertir, sacrificar para escudriñar, porque escudriñando entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios. Esto es muy importante, estimado oyente, hermano, amigo, que le prestemos atención en estos tiempos, porque la gente está con comezón de oír, pero lo que ellos quieren, no lo que Dios dice. Y tenemos que ser sinceros. Si queremos beneficiarnos, si queremos entrar en la patria celestial, si queremos los efectos positivos de la palabra de Dios, es necesario sacrificarnos y prestarle esa atención. Entonces, nos embarcamos en una aventura de fe, navegando hacia lo desconocido, como lo hizo Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis. Dios llamó a Abraham. Dios le dijo, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él salió y no sabía a dónde ir, pero él confiaba de que Dios lo iba a llevar a puerto seguro. ¿Quién no conoce la historia acerca del descubrimiento de América? Hombre, Cristóbal Colón, él tuvo la idea de que la tierra era redonda. La gente creía que la tierra era plana, pero él creía que la tierra era redonda y él quería comprobar. Y él se embarcó en una aventura por los océanos hasta llegar a esta parte de las Américas. Entonces, el descubrimiento de esta parte del mundo, y lo logró después de luchas, después de poner su vida en peligro, a pesar de las críticas, le iban a quitar la vida, pero finalmente lo logró. Es que esto se logra es insistiendo, permaneciendo, no escuchar la palabra de Dios por allá cada vez que se cae una teja. Algunos creen que son como los camellos, que ven agua para 3 meses. No, señor, esto es diario, hay que oírla, hay que escucharla, hay que aprenderla, hay que vivirla, hay que saborearla para sentir los efectos de esa palabra. Es necesario poner en alto relieve lo que tiene que ver con la interpretación en la investigación bíblica, porque hay 2 formas de hacerlo. Y yo quiero hacerle mención para que usted se ubique de la mejor manera posible, para que no vamos a perder tiempo. Una de ellas es la forma secular o intelectualmente. Básicamente, la gente sabe, lee la Biblia y muchas veces tiene un lugar a donde ir, aquí o allá, a escuchar predicadores, lecturas. Tenemos ahora el Internet, tenemos las plataformas que nos brindan todo esta, una gama de predicadores y programas que llevan al hombre a escuchar y, bueno, se detienen a escuchar al mejor expositor de la palabra, pero resulta que almacenan ese conocimiento en el intelecto. Hacen un curso bíblico, hacen estudios de teología, reciben licenciatura en ciencias naturales, en teología, tienen una licenciatura en teología. Van al instituto bíblico y aprenden y aprenden y aprenden, pero resulta que en sus vidas
no hay absolutamente nada. Y realmente eso en la mente natural tendrá conocimiento, pero no tendrá poder para hacer un milagro en su vida, porque esto tiene que llevarlo más allá. Y dentro de esta fase del conocimiento secular es donde se da la oportunidad para que vengan pensamientos diversos y nazcan grupos aquí y allá. La Biblia nos enseña, eso es, la misma historia nos enseña, el cristianismo era puro en sus primeros 100 años, el cristianismo era puro, a pesar de que había intentos de mezclar lo que es la gracia, la fe cristiana, con la ley, pero finalmente eso no se logró y el cristianismo siguió su curso, siguió su paso y se abrió hasta llenar el continente de Asia con toda la palabra del Señor. Pero ya habían surgido en su interior pensamientos diversos porque no habían recibido la palabra de fe como es, sino que tenían sus propias ideas y las fueron mezclando con las filosofías de su tiempo. De manera que dieron orígenes a otras actividades, a otras creencias, de acuerdo a la imaginación o de acuerdo a las religiones de la época, especialmente el pensamiento griego, tenían sus propias creencias y las naciones paganas. Finalmente, ya sabemos que a partir del año 300 el cristianismo se paganizó y surgieron otras creencias, otras organizaciones religiosas, hasta el tiempo de Martín Lutero, el tiempo de la Reforma, y después de la Reforma nacieron otros grupos más y el camino de la verdad como que no se encontraba tan fácilmente en medio de esa cantidad de ideas, en esa cantidad de pensamientos. Pero los que la recibieron de verdad por el Espíritu, por revelación, finalmente alcanzaron su propósito. Entonces, no se trata de interpretarla de una manera manual, natural, secular, aplicándole el diccionario bíblico, aplicándole las ciencias que existen para la investigación bíblica, lo que tiene que ver con la historia, lo que tiene que ver con la tradición, en fin, todas estas cosas que se pueden albergar en la mente. Esa sería la primera parte, investigar, pero no llevarla al corazón, llenar la mente como un judío que sabía la ley, pero no podía vivirla, no tenía la capacidad de vivirla, pero él sabía la ley y había mucha gente honesta. La Biblia da testimonio, el caso de Nicodemo, el caso de Cornelio y otros más, como lo dice por ahí la Escritura. Y tenemos la segunda, que es por revelación del Espíritu Santo. Ya en esta parte la persona tiene que haber hecho un contacto directamente con Dios para poder tener un conocimiento ya más profundo que hace efecto en el alma, que transforma el corazón, que transforma la vida. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Mateo capítulo 11 y el verso 25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí tenemos pues que no es al amaño de la persona, sino que la persona tiene que disponer de humildad, disponer su corazón, su espíritu, para poder hacer lo que es correcto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 6 en adelante, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En Gálatas capítulo 1 verso 11 dice, mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesucristo. Entonces, esta palabra, el evangelio de Dios, viene el conocimiento real, viene por revelación. Escuchar atentamente la palabra de Dios nos proporciona a nosotros la posibilidad de conectarnos con el Espíritu. Tiene que haber una intención en el corazón, porque esa intención del corazón Dios la sabe. ¿Para qué quiere estudiar la Biblia? ¿Quiere estudiar para contender con otro? ¿Tiene eso de estudiar para demostrar que su religión es la única y no más? ¿O realmente la quiere estudiar porque quiere recibir la fe para ser salvo? Cuando usted tiene sed de salvación, es allí donde Dios comienza a manifestar su gloria, comienza a manifestar su presencia en la persona. De otra manera, no va a ocurrir absolutamente nada. Entonces, destaquemos la importancia de oír la palabra de Dios. Amós capítulo 8, verso 11 al 12, nos dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabras de Jehová. Irán de errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Oiga, Dios enviará hambre y sed, no sed de agua ni hambre de pan, sino de oír la palabra de Dios. Entonces, viene ese momento cuando nace, yo quiero oír, y créame que la gente que ha querido oír va a donde sea, aún en los tiempos cuando no existían Biblias como ahora los tenemos. Ahora la tenemos de una manera fácil, cargamos el celular y allí tenemos la palabra de Dios, tanto para leerla como para escucharla. Pero siglos atrás no existía eso, porque no existía el volumen de la palabra de Dios como tal. Entonces la gente pagaba enormes cantidades de dinero por una porción de las escrituras. La gente caminaba días para ir a un lugar donde hacían la lectura de la palabra de Dios. Había una pasión, un deseo, porque había una escasez. Pero ahora tenemos abundancia. Hoy tenemos abundancia de esta palabra por todas partes. Pero muy poco interés en conocer, en saber la verdad acerca de Dios. Entonces, oír la palabra de Dios es el primer acto necesario para recibir el mensaje del Altísimo, por lo que se convierte en una actitud indispensable del ser humano para recibir las gracias y bendiciones que la palabra de Dios provee a quienes la reciben. Y aquí tenemos estos mensajes, estos textos de la palabra de Dios. Tenemos Isaías capítulo 55 y el verso 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El profeta pone de relieve que para que viva nuestra alma y para que se establezca un pacto, una relación duradera, un compromiso con Dios, es necesario inclinar nuestro oído, es decir, se hace imperioso oír la palabra de Dios. Ese es el principio para recibir la verdadera fe. Es el principio, es el comienzo, es lo que se debe hacer. A veces la gente no quiere ir ni a la dominical o tienen otros negocios, enredan la vida con otros menesteres y no aprecian la oportunidad que tienen de escuchar palabra de Dios. No sacan tiempo, no sacrifican tiempo. Un estudiante va a la universidad y tiene que trabajar y tiene que estudiar porque tiene que pagar su universidad. Entonces, sacrifica tiempo, se sacrifica a sí mismo, sacrifica su dinero para ir a la universidad y aprender, y obligatoriamente
tiene que asistir para que dé rendimiento. Pero cuando hablamos de prepararnos en la universidad de Dios para ir al cielo, como que no le sacamos tiempo, como que eso no tiene ningún interés. Solamente sacamos un tiempo de 2 horas el domingo y media hora entre semana o 1 hora, y eso nos parece una eternidad. Pero es necesario hacerlo, estimados amigos, estimados hermanos. De manera particular, la persona que oye la palabra de Dios recibe los siguientes beneficios. Vamos aquí a mirar unos. Oír la palabra de Dios produce fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios trae paz y tranquilidad. Proverbios 1:33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aleluya. Alabanzas al Señor. Qué bendición. El oír la palabra. Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Oír la palabra de Dios atrae bendiciones sobre nosotros. Deuteronomios capítulo 28, verso 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Oír la palabra de Dios es necesario para recibir el Espíritu Santo. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Hay que prestarle atención a esto, estimados oyentes. Hay que prestarle atención a la palabra de Dios si queremos beneficiarnos. Oír la palabra de Dios aleja la ira de Dios sobre nosotros. Jeremías 26:3. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Quizás me oirán. Entonces, concluimos esta parte, esta sección, hablando sobre la importancia, porque tenemos que hablar un poquito más acerca de la importancia de oír la palabra de Dios, porque es la que produce, es la que hace, es la que forma, es como esa semilla que cae al vientre de la mujer y comienza ese proceso de gestación hasta que por fin sale el fruto. La palabra de Dios es una semilla que se siembra y comienza a crecer y a crecer y comienza a dar fruto. Por eso hay que prestarle atención. Entonces, si usted, hermano, no ha recibido el Espíritu Santo, préstele atención a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le va a dar la fe para que usted reciba el Espíritu Santo. Si usted no ha sido sano de alguna enfermedad, préstele atención a la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios con fe y la palabra de Dios producirá esa sanidad, porque es una promesa para usted y para mí. Para ser salvo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, oiga, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Bueno, ánimo, entréguese al Señor, escuche. Te está escuchando esta palabra hoy, entonces entréguese al Señor, no dilate más. Créala, llévele al corazón y usted recibirá como recompensa la vida eterna. Soberano Señor y Padre nuestro, una vez más dándote gracias por la libertad que tú nos das de predicar la palabra por estos medios. Toma, Señor, esta palabra y llévala más allá de nuestras fronteras y hazla llegar a los corazones necesitados, a esos corazones hambrientos y sedientos de tu palabra. Que tú obres poderosamente a través de ella, Señor, en todas las personas que la han de escuchar. Yo te lo pido a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entregue su vida al Señor. Haga una breve oración. Dígale, Señor Jesús, aquí estoy en tu presencia. Perdóname. Señor, perdona mis pecados. Te ofrezco mi corazón. Ven y habita en mí y hazme un hijo tuyo. Si usted lo hace con fe, hace esa pequeña oración con fe, usted experimentará una vida nueva. Bueno, será hasta el próximo programa que nos vamos a encontrar con este mensaje. Un encuentro con la palabra de Dios. 7 pasos a la salvación. Mi hermano, mi amigo, Dios le bendiga. Muchas gracias por escucharme.